Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Res Motos, y por hoy tenemos una moto muy llamativa con aspecto imponente, una Naked que se destaca por la tecnología que incorpora y es la Duke 390 de KTM. Este video va dirigido para aquellas personas que deseen conocer sus características ciclomecánicas, consumo promedio de combustible y máxima velocidad, aunque la velocidad no debería ser un factor determinante, pero para muchas personas sí lo es. Por tal motivo, quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Antes de continuar, un saludo a Servimotos del Occidente, ya que permitieron la grabación de este contenido. Teléfono y dirección en pantalla, y en Instagram los encuentras como @servimotosautecopereira. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left. Lo primero que se debe resaltar es el sistema de frenos, ya que es lo más importante a tener en cuenta en una motocicleta y mucho más de esta cilindrada. De nada sirve tener el motor más potente del mundo si no tenemos con qué detenerlo, sin dejar a un lado el tipo de llantas, que para este caso no está nada mal. Y en esa Duke tenemos un disco de 320 milímetros en la parte delantera con ABS, detenido por un caliper de 4 pistones más que suficientes de la marca Vibbre, con anclaje radial, y este tipo de anclaje permite soportar un mayor esfuerzo de frenado. Y además el latiguillo o manguera que transporta el líquido de frenos es blindado, ofreciendo un mejor desempeño al no deformarse o expandirse. Amigos, y es en la parte delantera donde se debe tener el mejor sistema de frenos posible, y esta moto lo tiene. Y en la parte posterior tenemos un disco de 230 milímetros con ABS desconectable, detenido por un caliper flotante de la marca Vibbre de un solo émbolo o pistón, y también cuenta con latiguillo blindado. Pasemos a las suspensiones, donde tenemos horquillas invertidas de 43 milímetros de diámetro y 142 milímetros de recorrido de la marca WP. Y en la parte trasera vemos un basculante de aluminio fundido, donde está anclada la monosuspensión con precarga ajustable en 5 posiciones y con un recorrido de 150 milímetros también de la marca WP. Las gomas o llantas de la marca Metzeler Sportec M5 están montadas en rines de 17 pulgadas de aleación de aluminio, donde adelante tiene una medida de 110, 70, 17 y atrás 150, 60, 17, y ambas ruedas son de estructura radial. Por el lado del kit de arrastre cuenta con cadena borrinada, no se puede esperar menos, ya que esto permite una mayor durabilidad de la misma y que su estiramiento sea menos frecuente. Claro que también depende del mantenimiento que se le realice al kit de arrastre. En su conjunto óptico se destaca el diseño agresivo de su faro con forma dividida en su interior, que incorpora tecnología LED, la cual también está presente en su stop y direccionales. Por el lado de los comandos tenemos en el derecho interruptor de corte de corriente, encendido eléctrico, y la leva del freno es ajustable en 5 posiciones. En el izquierdo tenemos el joystick para navegar en el menú del tablero, un botón para devolverse, otro para seleccionar, otro para subir, otro para bajar. También tenemos interruptor direccionales y el interruptor de pito o claxon. Y en la parte frontal tenemos un interruptor en 3 posiciones para luces altas, bajas y luz de cruce. Y la leva del embrague es ajustable en 5 posiciones. Pasemos al tablero, donde vemos una pantalla TFT de 5 pulgadas, la cual cambia el contraste automáticamente para que sea más legible en el día o en la noche, o también la puedes ajustar manualmente. Además tiene conectividad por Bluetooth para utilizar las funciones de la aplicación KTM MyRide, como aceptar o rechazar llamadas, entre otras. Para el tablero solo haré referencia a ciertos aspectos, ya que se requiere de un video aparte para mostrar todo lo que tiene este panel de instrumentos. Vemos indicador de revoluciones, indicador de combustible, temperatura líquido refrigerante, odómetro, los modos del ABS, velocímetro, indicador de marchas, testigo de la presión del aceite, hora, Bluetooth,
testigo de neutra, testigo del ABS, testigos de funcionamiento, indicador único para las direccionales, aviso del soporte lateral con apagado de motor. Y con el joystick ubicado en el comando izquierdo accedemos al menú del tablero como para ingresar al emparejamiento por medio de Bluetooth. Además, cuando en el panel dice ABS Road, quiere decir que el ABS actúa en ambas ruedas, y si seleccionas Supermoto quiere decir que el ABS solo actúa en la llanta delantera. También puedes configurar la información que desees ver y marcarla como favorito. Amigos, este tablero ofrece mucha información. La navegación en el menú me parece o no se siente complicada, ya sería cuestión de práctica y echarle una mirada al manual. Esta Duke 390 es impulsada por un monocilíndrico de 373 centímetros cúbicos con doble árbol de leas en cabeza, 4 válvulas, refrigerado por líquido, alimentado por inyección electrónica de la marca Bosch. Su transmisión es mecánica de 6 velocidades, entregando 43 caballos de potencia a 9000 revoluciones y su torque de 36 Nm a 7000 revoluciones. Su velocidad máxima puede superar los 150 km por hora. En videos subidos del todo speed de esta moto le han sacado hasta 170 km por hora, inclusive un poquito más, y en términos de velocidad es algo muy relativo dependiendo de la inclinación del terreno, peso y postura del piloto, inclusive la altura sobre el nivel del mar. Otros datos adicionales de la Duke 390 es que cuenta con embrague antirrebote, también tiene acelerador electrónico, consiguiendo una mayor precisión en la aceleración, y de forma opcional y de pago se puede habilitar el Quick Shifter o cambio rápido, disculpen la pronunciación. Y en una explicación resumida, porque tiene otros detalles a tener en cuenta, este asistente de cambios te permite cambiar de marchas sin utilizar la leva del embrague. En el caso de Colombia, el aceite recomendado es de la marca Motorrex con viscosidad 15W50 y la capacidad para cambio es de 1700 mililitros o 1800 si cambias el filtro del aceite. De igual forma se recomienda revisar el manual. El escape de la Duke 390, según la página de Auteco, está compuesto por un colector lateral, un tubo de enlace y un silenciador, el cual es de 3 cámaras ubicado muy cerca del centro de gravedad de la moto, mejorando así el equilibrio y la manejabilidad, a la vez que garantiza una entrega de potencia suave e instantánea. La capacidad de combustible, incluyendo la reserva, es de 13.5 litros, unos 3.5 galones, con una autonomía promedio de 110 kilómetros por galón. Este dato varía dependiendo del modo de conducción de cada persona. Entre más le exijas a la moto, más te va a consumir. La gasolina recomendada según la ficha técnica es extra o premium o super, depende de cada país, y esto se debe a su relación de compresión del motor, que es de 12:6:1. La altura del asiento es de 830 milímetros, yo mido 1,62 para que lo tomes como referencia, y una ventaja de esta moto es su bajo peso de 149 kilos en seco, y con su tanque lleno y aceite estaría aproximadamente en 160 kilos, nada mal para esa cilindrada, y la altura del motor al piso es de 175 milímetros. Esta Duke está sostenida por un chasis ligero multitubular, el cual está expuesto y que cubre lateralmente el cilindro, y además el subchasis también está expuesto de color blanco pasando por el asiento del piloto, y sumado a las aletas laterales que llegan hasta la horquilla siguiendo las líneas del faro, le dan un aspecto muy imponente sin dejar a un lado su boquilla, que aparte de brindar cierto grado de protección en la parte baja del motor, también suma para la buena estética de la moto. Esta Duke 390 es una moto, como dicen por ahí, con todos los juguetes, una naked muy llamativa, de muy buena potencia, muy buen torque, y con un sistema de frenos muy completo, y con un tablero que para nada se queda atrás. Por temas de gustos, no será la moto ideal para unas personas, para otros sí lo será, ya depende del punto de vista de cada persona y lo que esté buscando en una moto y que se ajuste a sus necesidades. Esta motocicleta tiene un precio al momento de grabar este contenido de 25.990.000 pesos sin gastos de documentación, unos $6.647, y la garantía es de 24 meses sin límite de kilometraje en Colombia.
Amigo mío, te pregunto, ¿te comprarías esta moto? ¿Qué te gusta de ella? ¿Qué no te gusta? Deja tu respuesta en los comentarios. Además, si te gustó este contenido, apóyame dejando tu like o me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Los dejo con el sonido del motor de la Duke 390 de KTM. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao.